Bien, buenas tardes queridos alumnitos. Estamos comenzando un nuevo trimestre. Dejamos de lado a la mitología griega para pasar a otro tipo de mitología. Vamos a comenzar nosotros a trabajar en este mes todo lo que corresponde a la mitología nórdica y conocer a sus dioses principales. ¿Hacia dónde te transporta esta música? Escucha bien. ¿Qué sensaciones te trae? ¿No te lleva a crearte un ambiente frío, como de hielo, bastante desolado? Pues así es, nos está transportando a, digamos que unas tierras muy lejanas, en las cuales el invierno va a ser, digamos, la estación predominante de este lugar. Estamos hablando de lo que corresponde a la mitología nórdica. Pero, ¿qué es mitología nórdica? Tendremos que partir por esas definiciones para poco a poco ir conociendo de qué se trata ahora este nuevo tipo de relatos. Bien. La mitología nórdica. Comencemos por definirla. ¿Qué es? Este tipo de mitología va a ser también conocida como mitología escandinava o vikinga. Entonces, si has escuchado la palabra vikingo, a tu mente pues se vendrá ciertas imágenes, ¿no? Hombres gigantescos, barbados, con cascos con cuernos y que constantemente están en combate. Así es. Se va a tratar entonces aquí sobre los principales mitos originarios de los reinos conocidos como los vikingos. Y los vikingos estaban conformados antiguamente por tribus de lo que anteriormente eran países como Alemania, Dinamarca, eh, escandinava, y entonces ahí viene todo lo que corresponde a la mitología nórdica o escandinavo. Pero ¿cómo se transmitió esta mitología? Recuerden ustedes que cuando comenzamos a hablar de literatura, por más de que la palabra literatura signifique letra o escritura, no siempre todo lo que corresponde a literatura tiene que ver con escritura. Recuerden que todo comienza con una transmisión oral y así empieza también la mitología nórdica. De manera oral, extensos poemas que van a ir contándose en estos pueblos, basados principalmente en los Edas. Justamente era un tipo de poemas de carácter religioso donde también hablaban de sus grandes héroes. Y estos textos o estos poemas fueron transformados en textos durante la Edad Media, antes del cristianismo y durante y después del cristianismo también. Vamos ahora entonces con los principales dioses. Tenemos a Odín. Odín es considerado el dios principal de la mitología nórdica, considerado como el dios de la sabiduría, dios de la guerra, la muerte, la magia y también la profecía, es decir, que podía conocer el futuro. Reside en un palacio en el reino de Asgard. Asgard es el mundo donde viven los dioses principales de la mitología nórdica. Cuando iba a batalla, Odín cargaba consigo una lanza, conocida como la lanza de Gulfir, y montaba sobre un corcel. Corcel hace referencia a un caballo de 8 patas llamado Sleipnir. Pues bien, Odín es el dios principal. Odín se le consideraba el sabio ya que él había, según los mitos, había obtenido su sabiduría en un pozo el cual le había otorgado todos esos conocimientos a cambio de algo. Si alguna vez has visto películas, por ejemplo las de Marvel, y aparece Odín con un parche ahí en el ojo, es porque en el mito Odín era tuerto. Odín había entregado su ojo a cambio de toda esa sabiduría o conocimiento. Conocía de hechizos y por lo tanto él se podía transformar en lo que quisiera. Y no solo eso, sino que utilizaba a los animales para que ellos le contaran todo lo que estaba sucediendo. Por eso Odín se enteraba absolutamente de todo. Él va a ser el dios principal entonces de los grupos o dioses nórdicos. Vamos ahora con otro dios importante. Veamos a quién tenemos en pantalla. Bien.
tenemos a un dios bastante popular. Este dios se ha hecho popular también por las películas de los Avengers, ¿cierto? Tenemos aquí a Thor. Thor es el hijo de Odín. Este dios es considerado el dios del trueno y la fuerza. Poseía un martillo como arma. Su martillo se llamaba Mjolnir. Tenía dos características muy importantes este martillo. Solo Thor lo podía levantar. Y otro era que cuando Thor lanzaba este martillo para atacar a sus enemigos, este martillo regresaba a sus manos como si fuera un boomerang. Ya me dirán, profe, pero ahí he visto que otros han podido levantar el martillo como el Capitán América o el Increíble Hulk. Bueno, sí, pues, porque por más que dijeran que solamente Thor podía levantarlo, no siempre fue así, ya que dentro de los mitos también hubieron otros personajes que pudieron robarle incluso su martillo a Thor. Thor es algo así como un dios muy similar a Zeus por el hecho de que él puede manejar los fenómenos atmosféricos. Hay bastante similitud entre Thor y Zeus. Ahora, Thor viajaba constantemente en un carruaje tirado por dos cabras. Y según los mitos nos dicen que cuando Thor no tenía que comer, se alimentaba con la carne de estos animales, a los cuales luego resucitaba con sus poderes. Imagínense, ¿no? Tenías a tu medio de transporte, te lo comías y después con sus huesos los volvías a resucitar. Este es entonces Thor, uno de los dioses principales, hijo de Odín, considerado pues el dios del trueno y de la fuerza, y de quien van a haber muchas aventuras, ya que fue el dios más popular entre todos los dioses que conformaban el mundo nórdico. Pero pasemos a la contraparte de Thor. Veamos quién es. Bien, tenemos ahora en pantalla a Loki. Loki es el hijo adoptivo de Odín, es decir, Odín no es su papá. Odín lo va a adoptar, ya que Loki en verdad era hijo de una raza de gigantes conocidos como los Jotunheim o gigantes de hielo. Él va a ser criado por Odín y se va a ganar pues la consideración y estima de este dios. Y no solo eso, sino que Loki va a tener, digamos, la capacidad de poder transformar su cuerpo a voluntad. Podía convertirse en animales o cualquier ser humano de diferente sexo. Podía ser hombre, podía ser mujer, era un cambiaformas. Por esto es que Loki constantemente se va a meter en problemas porque le va a hacer muchas jugadas a los dioses y a los seres humanos. De esta manera se va a ganar el apelativo de el dios de la mentira, el dios del engaño, el dios de las travesuras. Va a tener muchas aventuras con Thor, a pesar de que van a ser enemigos en muchas de estas aventuras. Inclusive, Loki estaba profetizado de que sus hijos ocasionarían el fin del mundo para los nórdicos, el llamado Ragnarok, que más adelante vamos a hablar exactamente de qué se trataba este Ragnarok. Pues bien, Loki va a ser arrestado por los dioses debido a que cometió un acto demasiado cruel. Fue partícipe del asesinato de uno de los tantos dioses nórdicos, de un dios llamado Baldur. Lo que hace Loki es engañar a otro dios que era invidente, un dios ciego, y le da una flecha en cuya punta había amarrado la hoja de una planta. ¿Qué pasaba? Pues resulta que Odín, que todos lo sabía, había profetizado que Baldur iba a morir, pero como la gente quería mucho a Baldur, él había hecho jurar a todos de que nadie iba a matar a Baldur. Todos habían hecho la promesa menos una plantita llamada el muérdago. Así que esta plantita sería quien ocasionaría la muerte del dios. ¿Gracias a qué? A que Loki colocó en la flecha, en la punta de la flecha, una hoja de muérdago y le pidió a un dios que era cieguito que le disparara pues a Baldur, diciéndole que no le iba a pasar nada porque Baldur era prácticamente inmortal. Pero ni bien le clavó esta flecha con muérdago, el pobre Baldur muere pues, y todos se enteran de que Loki había sido el culpable. Así que Loki es amarrado a una roca donde una serpiente comienza a arrojarle ácido en el cuerpo, ocasionándole fuertes dolores. Loki va a encontrarse así prisionero hasta que llega el tan temido Ragnarok, en el cual él se va a liberar y junto con sus hijos van a ocasionar una terrible batalla entre todos los dioses, gigantes y los seres humanos. Y vamos con otra diosa, ahora vamos con una diosa que fue muy importante para ellos también.
Veamos de quién se trata. Hela. Hela, la diosa de la muerte, o Hel, era la encargada en el inframundo de uno de los tipos de muertos en la mitología nórdica. Hija del dios Loki y de la gigante hechicera proveniente del Jotunheim. En un lado de su cuerpo era realmente hermosa, pero el otro lado era igual al de un cadáver en putrefacción, y de él despedía un olor nauseabundo. Hela sería la encargada de abrir las puertas del inframundo, conocido también como Helheim, para que los muertos salieran e invadieran la tierra, ocasionando el tan temido Ragnarok o fin del mundo nórdico. Pues bien, Hela, la diosa del mundo de los muertos, conocido como Helheim, era hija de Loki. Su representación es pues una bella muchacha, pero la mitad del cuerpo nada más era hermosa, la otra mitad se estaba descomponiendo, era un cadáver. La función de Hela en el Helheim era pues de juntar las almas de las personas que habían muerto de forma natural, o también aquellos que habían muerto por enfermedades. Y es que para los nórdicos era una cuestión de, digamos, costumbre, de que al ser ellos un pueblo guerrero, ellos preferían morir en un combate, porque si ellos morían en un combate, tenían la creencia de que iban a bajar desde el mundo de Asgard unas diosas conocidas como valquirias. Ellas se iban a llevar sus almas directamente hacia un palacio conocido como el Palacio de Valhalla en Asgard, donde ellos pues tendrían una vida muy diferente, ya que continuarían con sus entrenamientos y sus peleas. En cambio, las personas que no eran combatientes, que no eran guerreros y morían ya sea por enfermedad o por vejez, se iban al mundo de Hela, donde ella los tenía ahí encerrados. Pero había una profecía, la profecía del Ragnarok, donde justamente Odín ya había predicho que en el Ragnarok las puertas del inframundo se iban a abrir, haciendo que estos muertos, especie de zombies, invadieran todo para comenzar la guerra entre los dioses. Así que ese es entonces el mundo de Hela. ¿Qué dioses principales hemos visto? Odín, considerado el padre de los dioses más importantes. Tenemos a Thor, un dios muy popular, que era pues el dios de la fuerza, el dios del trueno con su poderoso martillo llamado Mjolnir. Loki, que no es hijo de Odín, es hijo de unos gigantes y fue adoptado, es un cambiaformas y él va a ser el padre de las criaturas que van a producir el tan temido Ragnarok. Y Hela, diosa del inframundo, hija de Loki, quien también va a ser partícipe de este Ragnarok. Pero como ya les había dicho en un inicio, no siempre Loki iba a ser el villano de la historia. Va a haber momentos muy divertidos en la vida de Loki y junto con Thor van a pasar una serie de situaciones, como por ejemplo el siguiente caso. Tenemos aquí el robo del martillo de Thor. Tenemos en imágenes a dos personajes. El más corpulento es Thor y el que está a su costado es Loki. ¿Y por qué están vestidos de mujeres? ¿Qué les pasó aquí a estos dos dioses? Pues bien, resulta que yo les había mencionado que el martillo de Thor solamente lo podía levantar él, pero no fue cierto, ya que en una ocasión un gigante, enemigo justamente de los dioses de Asgard, había robado el martillo de Thor. Y una vez que tuvo el martillo en sus manos, lo que hace Thor es enfurecerse porque no encontraba su martillo y Loki va a buscarlo. Loki averigua que lo tiene pues este gigante y después de conversar con el gigante le dice a Loki: yo devolveré el martillo siempre y cuando Thor me entregue a su esposa. Yo quiero casarme con la esposa de Thor. Cuando le comentan esto, obviamente la esposa de Thor dice: está loco ese gigante, ¿cómo voy a casar yo con él? Jamás, yo no quiero eso. Así que todos los dioses hacen una reunión y uno de estos dioses dice lo siguiente: ¿qué le parece si hacemos creer al gigante que hemos aceptado su plan?
pero en lugar de mandar a Freya, que era la esposa de Thor, dice, mandamos a Thor disfrazado de la diosa. Thor dio el grito en el cielo, dijo, jamás, ¿cómo se les ocurre que yo me voy a poner un vestido? Nunca voy a hacer eso. Pero todos los dioses hablan con Thor y lo convencen. Así que Thor se pone uno de los vestidos, imagínense, todo así grandazo, con un vestido, y se pone un velo para taparse la cara, ya que Thor tenía pues barba. Así que tenía su barbita roja, decían que tenía. Así que entonces se pone un velo para que nadie vea la cara. Y Loki, como podía transformarse en cualquier cosa, se convierte en una doncella acompañante de la supuesta Freya. Y se van al mundo de los gigantes. Una vez que están allí, el gigante, que nunca había visto a la esposa de Thor, pero sabía por las historias que le habían contado de que era una mujer muy hermosa, se asombra y dice, pero yo pensé que Freya sería una mujer más delicada y no sería tan corpulenta. A lo que Loki responde, lo que sucede es que nuestras mujeres, ¿no?, son así también de fuertes, igual que los varones. Bueno, el gigante había preparado todo un festín, es decir, un almuerzo para halagar a su futura esposa. Así que ponen la mesa, sirven ahí un cerdo gigantesco, un jabalí para comerlo entre todos, pero lo que hace Thor es devorarse prácticamente el solo jabalí. Por debajo de su velo arrancaba una pierna, comía y sacaba solamente el huesito. Y el gigante se asombra pues de ver el voraz apetito de la supuesta Freya y le dice a Loki, doncella, le dice, por lo visto, mi amada Freya tiene mucho apetito. Así es, le dice, todas las mujeres de nuestro reino son así, comen igual que los varones. Luego traen las bebidas, traen barriles de cerveza, que ellos lo llamaban hidromiel, y en lugar de servirse en un vaso, coge todo el barril y por debajo del velo empieza a beber y da un gigantesco eructo, asombrando al gigante. Antes de que le hagan preguntas, Loki dice, no se preocupe, nuestras mujeres también son así, beben un montón. Entonces el gigante dice, bueno, ya, como yo me voy a casar con ella, hermosa Freya, quiero ver tus ojos, quiero ver qué tan hermosos ojos tienes. Quiero mirarte, por favor, levántate un poco el velo. Entonces Thor se baja un poquito su velo y ve pues los ojos furiosos de Thor. Entonces el gigante se asusta, cae al suelo y Loki, para evitar las sospechas, le dice, no se preocupe mi señor, lo que sucede es que Freya hace varios días que no duerme y por eso tiene así, los ojos están un poquito medio cansaditos de ella. Bueno, el gigante se convence y dice, está bien, entonces vamos a casarnos de una vez. Que nuestro matrimonio sea sellado por un martillazo. Traigan el martillo de Thor. Cuando traen el martillo de Thor, Thor, al encontrarse cerca de su arma, lo toma de inmediato y se quita el velo, para espanto del gigante, quien pide piedad a Thor. Pero Thor pues era un desgraciado. Thor no tenía compasión con nadie, así que Thor de un martillazo asesina a ese gigante, y no solo a él, sino también al resto de acompañantes que estaban allí. En las historias de los nórdicos, prácticamente Thor es un asesino de gigantes. Constantemente él viajaba al mundo de Jotunheim para destruirlos. Estaban siempre en constante pelea. Y es que el mundo nórdico estaba dividido en 9. Habían 9 mundos. Nosotros los seres humanos nos encontramos en un mundo conocido como Midgard, a donde los dioses accedían viajando a través de un arco iris, el puente del arco iris, que también tenía un guardián. En la próxima clase estaremos hablando justamente de esos 9 mundos, de los mundos nórdicos, ¿correcto? Hasta aquí entonces nos quedamos con la clase de literatura y una introducción a lo que es la mitología nórdica, conociendo entonces esta historia de el robo del martillo de Thor, conociendo a algunos dioses, porque no son solamente ellos, son bastantes dioses, son algo de 36 dioses, pero no vamos a hablar de esos 36, aparte que sus nombres son un poquito complejos debido al idioma, así que solamente los más facilitos de recordar. ¿Quiénes son? Odín, dios principal, su hijo Thor, su hijo adoptivo Loki, y la diosa que cuida el mundo de los muertos, la diosa Hela. Son esos 4 nombrecitos que ustedes tienen que grabarse. Muy bien, chicos, hay una actividad. Van a descargar una lectura que se encuentra allí en la caja de actividades y me la van a entregar la siguiente semana. Con esto estaríamos comenzando el primer trabajo
del mes de junio para dar inicio a lo que corresponde a lo que es el segundo trimestre. ¿Correcto? Ya saben, esta clase ya va en otra unidad, hacen su unidad, dibujen cualquier tema, cualquier personaje que hayamos trabajado hasta este momento. Si es algo nórdico, mucho mejor todavía como para comenzar. Cuídense mucho y ya saben, estén en casa, no salgan y sobre todo lavarse muy bien las manitos con bastante agua y jabón. Cuídense. Hasta la próxima.